Entonces aquí dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y no le pasa por encima esto, pero todas estas cosas tienen un significado. Conseguí en Mateo 11, versículos 2 y 3, les leo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, acuérdense que estamos en Mateo 4 y me estoy saltando para el 11. O sea que esto está pasando un pocote de días después que Jesús se devolvió a Galilea. Ya Juan tiene varios días en la cárcel. Entonces, Juan, estando en la cárcel, sucede esto, dice aquí, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Leemos hasta el versículo 6 y dice, respondió Jesús, les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y el 6 dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Gloria a ti, Señor. ¿Qué significa eso? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mire, cuando Jesús sabe que Juan cae en la cárcel, Jesús ya sabe que Juan va a dudar que Jesús sea el Mesías. Porque Juan, ¿qué pudo pensar estando en la cárcel? Yo serví toda mi vida a un Mesías que después que yo le preparo el camino y viene y le está yendo bien, sabe que yo estoy en dificultad y no me viene a ayudar. ¿Será que de verdad ese es el Mesías? Porque no es normal, no está bien, no es correcto, no es lógico. Según la mente humana, no es lógico. Y él duda. ¿Sabe lo que significa esa duda para Juan? Él nació para anunciar el Mesías. Vio al Mesías, lo reconoció y después no sabe si era él el Mesías. O sea, él se pudo sentir la persona más súper fracasada del mundo. Eso no se puede comparar a uno que pierde una empresa o que pierde su patrimonio. Porque es que uno confía mucho en Dios, uno aprende a escucharlo y a amarlo y de repente pensar, Dios me ha estado engañando todo el tiempo. Hice mal mi trabajo, o sea, es una frustración terrible. Y entonces manda a preguntar, ¿será que de verdad eres tú el Mesías o qué está pasando? Por eso creo yo que Jesús vuelve a Galilea cuando sabe que Juan está preso. Porque de hecho entre ellos dos no hubo más contacto. No hubo ninguna relación entre Juan y Jesús después que pasó esto. O sea, fue la única cosa que pasó. Entonces, si Jesús volvió a Galilea cuando supo que Juan estaba preso, tuvo que ser con el propósito de facilitar este encuentro. Entonces, sabiendo Jesús que Juan iba a dudar y lo grave y lo importante que era para él dudar, quizás porque también es importante para Dios que nosotros no dudemos de nuestro llamado y de nuestro servicio que le estamos haciendo al Señor. Ay, Dios mío, Dios me habla. Yo quiero decir que es para mí también. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se viene a Galilea y empieza a hacer milagros y maravillas en Galilea. Y dice aquí, Mateo 11, del 2 al 6, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, significa que Jesús está haciendo ahí porque sabe que lo que él va a hacer va a llegar a oídos de Juan.
Él ya se está planificando toda esta película que está pasando aquí. Le envió los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? ¿O esperaremos a otro? Fíjese que Juan está en la cárcel prácticamente fracasado. Anunció a un Mesías que al final como que no es el Mesías. Y qué bonito es que todavía sus discípulos están con él. Eso es bellísimo. Ay, Dios mío. Qué hermoso es el amor de los discípulos hacia su guía espiritual, como se diga, profesor, maestro. Qué hermoso. Porque es así, cuando uno recibe enseñanzas de Dios, uno ama a la persona que le está enseñando. Así que espero que todos me amen. No, mentira, a mí no. Es irrelevante realmente. Ay, no, sí, bueno, está bien, está bonito que me quieran, pero yo no lo hago por eso, de verdad, absolutamente. Pero sí es bonito ver aquí cómo los discípulos están con Juan y no lo critican, no lo juzgan, no lo abandonan diciendo, este tipo nos enseñó puro cuento, eso que nos dijo no es verdad. En cambio, no, siguen con él, es bonito. Y entonces se van los discípulos y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús no les dijo, yo soy, sí, yo soy el Mesías, no tienes que esperar a otro. Más bien le dijo, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Pienso yo. Porque nosotros tenemos un concepto natural y normal de lo que Jesús debe hacer en nuestras vidas. Pero si Jesús no opera en nuestras vidas como nosotros creemos que debería operar, entonces hallamos tropiezo en Jesús. Dejamos de creer, es un tropiezo a nuestra fe, a nuestra vida de comunión con Dios. Si Dios no me sana, ¿por qué no me sana? No es justo que no me sane. Eso no está bien. Y te sale una raíz de amargura en tu corazón. Ahí hallaste un tropiezo en Jesús. Porque Jesús tiene su forma de trabajo que es diferente a la de nosotros. Así no entendamos. Hay que confiar que eso está bien. Pero considera lo siguiente. Que Jesús es tan bueno que Él sabe que vas a tener ese tropiezo y Él antes de que tú tengas el tropiezo, Él ya se ha acercado a ti y lo tienes cerca y está haciendo cosas sobrenaturales, especiales, para que cuando llegue el momento de tu confrontación, Jesús no es justo. Ya Él ha hecho todo alrededor para que cuando tú abras los ojos, que seguramente alguien te va a hacer el favor y te va a decir, mira, pero es que tú no te das cuenta de todas las otras bendiciones que tienes, no te das cuenta de lo que Jesús hace en tu vida, mira aquí, mira allá. En ese momento tienes que ver y hacer viva esta palabra que dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesús. Y tienes que hacer que Jesús lo partas así, Señor, tú no vas a ser una piedra de tropiezo para mí. Lo que estás haciendo o estás dejando de hacer, aunque no lo entienda y no esté de acuerdo y no me parezca justo, yo lo paso. Y les voy a poner un ejemplo. Gloria a Dios. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo en Dios, pues. Y cuando yo iba a parir, se me ocurrió pensar. O sea, mire, yo pido unas cosas más raras, imposibles, porque creo que Dios puede hacerlo, ¿no? Y varias me las hace. Bueno, esa vez se me ocurrió decir, Señor, no quiero sentir dolor cuando voy a dar a luz. Que ese es un momento difícil para las mujeres, ¿no?
Bueno, resulta que parí y me dolió y bastante. Puede ser porque empecé a pedirlo muy poco tiempo. Era poco tiempo antes de parir que empecé a pedirlo. Pero el hecho es que me dolió tanto y cuando yo salí, tuve un segundo de reflexión así, pensé, Jesús, ¿por qué si tú podías quitarme este dolor, no lo hiciste? Y casi me pongo brava con el Señor. Ay, tuve ese momento de reflexión, de iluminación del cielo y dije, mira, Señor, como dice tu palabra, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo profundo, ni lo de lo alto, ni no sé qué cosa, no me apartarán de ti. Y dije, Señor, no, mire, si yo he sentido dolor, ¿sabes qué? No me importa. Eso no me va a apartar de ti. Eso no va a ser tropiezo para mi vida con el Señor. Lo que tú dejaste de hacer no va a ser tropiezo para mi vida con el Señor y para amarte a ti Jesús. Ese es un ejemplo que les quería compartir.